Hermanos, acompáñenme en las Sagradas Escrituras en el libro de Gálatas, la carta de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Gálatas 6, capítulo 14, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por este momento tan especial de compartir tu santa palabra con el pueblo. Unirnos, Señor, en este día de reposo dedicado a ti, con todas las otras congregaciones alrededor del mundo. Por todos aquellos que tienen la libertad de asistir a un culto, gracias. Por todos aquellos que no tienen esa libertad y se andan escondiendo, pedimos, Señor, por ellos. Porque aunque no puedan reunirse como iglesia, en su corazón también puedan exaltarte en este día, santo y bendito, para tu honra y tu gloria. Amén. Hermanos, una palabra importante que aparece aquí en esto que acabamos de leer es gloriarse. La Real Academia dice que es preciarse demasiado o jactarse mucho en algo, complacerse o alegrarse mucho, y da un ejemplo. El Padre se gloría de las acciones de su Hijo. Otras definiciones lo detallan como verbo pronominal. Este vocablo se refiere en presumirse, jactarse, creerse, vanagloriar demasiado y también enorgullecerse demasiado en algo, gustarse, complacerse y alegrarse mucho, hacerlo de manera gloriosa y también de alabar o encomiar lo realizado mediante una alabanza. Así como Miguel Ángel, el gran artista, precisó de una visión para poder ver una obra antes de empezar, porque se decía de él que él trabajaba pensando que dentro de los bloques de mármol que él iba a trabajar se escondía una figura la cual debía de salir. Incluso decía que eran almas que debían salir de esas piedras. De la misma manera, todos los seres humanos necesitamos de la misma visión para poder vislumbrar y discernir por medio del Espíritu Santo la obra de la cruz. De otra manera sería imposible. Lo que para unos es una piedra de tropiezo, para nosotros es la magna obra de Dios, evidencia de la sabiduría de Dios mostrada al mundo. La misericordia de Dios ha logrado que muchos hombres creyentes a través de la historia hayamos podido discernir y tener esa visión de la cruz, una visión más sublime que la de Miguel Ángel. Por ejemplo, el apóstol Pablo, que empezó a entender la gran visión de la cruz gracias a una ceguera. Contradictorio, ¿no? Había muchas cosas de las que Pablo podría haberse gloriado, pero la gloria de la cruz fue más brillante y cegó los ojos de Pablo a la vanagloriosa gloria del mundo. Hasta como cristiano pudiera haberse gloriado y jactado de su singular conversión, y aunque daba testimonio de ella, no se gloriaba de ella, sino de su Salvador. Hasta el punto de darse cuenta que esa salvación fue una muerte en la cruz en su favor. Hermanos, a veces perdemos nosotros también esa visión, porque no es lo mismo decir, aleluya, soy salvo, a tener que exclamar, aleluya, Jesucristo me ha salvado. Eso es más importante. Es más provechoso exaltar la gloria del Salvador que los beneficios de la salvación, porque estos son el resultado de lo que Él hizo y no de nuestras obras. Pablo hubiera podido gloriarse en su posición como apóstol, como lo hacen muchos falsos predicadores ahora. Pero incluso la gloria de su sublime llamamiento estaba oscurecida por la gloria de la cruz, y ese santo sentimiento lo tenían todos los apóstoles. Un ejemplo en Juan 3 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue.
O Pablo pudiera haberse gloriado con su éxito de ministerio de evangelización, por cuanto él prefirió decir no. No estaba dispuesto a gloriarse en nada más que en Cristo y Él crucificado, porque Él es la fuente y el dador de todo. La gloria de la cruz jamás puede dejar y ser dada o tomada como un elemento rudimentario de una tradición religiosa, en casos de ciertos círculos cristianos. Pero en nuestro círculo cristiano de doctrina reformada, tampoco podemos permitirnos el hecho de tomar la cruz como un mero principio de discipulado, olvidando lo que realmente eso significa. Muchas veces hemos nosotros caído en la misma religiosidad de tener una visión de la cruz como un amuleto de protección, como en otros círculos cristianos que tienen la cruz como un amuleto. Hermanos, basta ver una película de terror de Hollywood para ver cómo toman la cruz. Vean ustedes al personaje principal siendo acosado por los demonios y sacan crucifijo para defenderse. Eso es lo que es para ellos. Y en la vida cotidiana, ¿quiénes les gusta el fútbol? Vemos a un jugador que entra de cambio y ¿qué es lo que hace? Y algunos le agregan un brinquito de 3 pasos. Es un amuleto para ellos, de buena suerte, de que me vaya bien. No tienen la visión real de lo que es la cruz de Cristo. Muchos cristianos podrán cantar lo que acabamos de cantar, pero no estarán convencidos de eso. No sé si me atrevo a decir lo que voy a decir, pero me dieron la grata noticia de que pronto aquí habrá más hermanos que van a predicar. Me alegro por eso. Ya era hora. Déjenme darles un pequeño consejo en mi humilde experiencia. Y no solo a ellos, sino a todos ustedes cuando hablen de la palabra de Dios y del Evangelio. El predicador que ha dejado de gloriarse en la cruz de Cristo, ha dejado de predicar en el poder del Espíritu Santo. Nunca se les olvide eso. Pero aquí causa una pregunta. Si toda la gloria y toda la alabanza le pertenecen a Dios, ¿no sería erróneo que nosotros los cristianos nos gloriemos en algo? ¿No contradice esto lo que es toda la gloria para Dios, que yo diga me glorío en la cruz de Cristo? La respuesta es no, porque todo el consejo de Dios se encuentra centrado en la atracción principal, que es el crucificado. Y por ello, gloriarse en la cruz de Cristo es gloriarse en la sabiduría y el poder de Dios, porque escrito está: así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que hubiese de alabarse, en entenerme, en conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermanos, conocer el sentido de la cruz de Cristo es entender y conocer de manera real lo que Dios quiere, y conocer a Dios, y es gloriarse en Él. Lo que conlleva, de la misma manera, que gloriarse algo en el mundo es quitarle la gloria a Dios, robarle la gloria a Dios. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, 2 Corintios 10. Lamentablemente, muy pocos parecen tener el carácter, la decisión y menos la visión que tenía el hermano Pablo para tomar una verdadera determinación de fe. Hermanos, vean con qué carácter dice Pablo esto. Pues me propuse. Eso es una determinación tajante. Yo me propuse no saber nada entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Muy pocos cristianos que se llaman cristianos son capaces de decir esto y sostenerlo. Charles Spurgeon dijo en cierta ocasión: el corazón del Evangelio es redención, y la esencia de la redención es el sacrificio sustitutivo de Cristo. He descubierto por larga experiencia que nada toca el corazón como la cruz de Cristo. Sabias palabras. Muchas razones podríamos tener para gloriarnos en la cruz de Cristo,
pero voy a tocar solo algunas cuantas, las más relevantes. Número 1, porque en la cruz de Cristo se demostró el amor de Dios Padre. Primera de Juan, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Es decir, Dios Padre dio una evidencia tangible y concreta de su amor, con hechos, no con palabras nada más. ¿De qué manera? En que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hermanos, hay que reflexionar muy bien cuando leemos esto, porque para hacer esto el Dios Padre, mostrar su amor de esa manera, es algo inenarrable. No se puede decir, no se puede describir. Ustedes saben lo que es que Dios Padre, el Todopoderoso, tome lo más preciado que tiene, que es su Hijo, y lo entregue por un mundo como este. ¿Realmente ustedes han hecho ese balance? Y en ese mundo como este estábamos nosotros. Pero la profundidad e intensidad del amor que solo puede ser visualizadas correctamente cuando pensamos y pesamos la infinita humillación de la muerte de cruz. En esto consiste el amor, dice la palabra. En esto consiste el amor, en que todos nosotros no hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros. En que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. El problema es que hay un número cada vez más grande y creciente de cristianos que tienen dificultades para ver eso, sobre todo los jóvenes. Han perdido la visión de la santidad de Dios y por eso viven sin santidad. Están poniendo sus ojos en atractiva pecaminosidad de este mundo. Cambian el enfoque de la gloria que deben de tener de una manera desmesurada, poniéndola en una creciente autoestima, poniéndose a sí mismos como el centro y propósito de su existencia. Por eso es que el Espíritu Santo es tan reiterativo en las Escrituras, en recordarnos el gesto de amor por parte del Padre, en la entrega de su Hijo. Un ejemplo más, Romanos 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si notan el contraste, el amor de Dios versus el pecado nuestro. No teníamos nada que ofrecer que pecado. Rebelión. Solo la sabiduría de Dios pudo recibir y concebir la manera más impresionante y poderosa de manifestar su amor. Y sí, podemos gloriarnos en la cruz, porque en ella está la gloria de su amor, y no hay prueba más grande que la iguale y menos que la supere. Sin embargo, para este mundo, nada o todo nunca es suficiente. Como dice Matthew Henry, los corazones orgullosos, vanos y carnales se contentan solo con un tantito de religión y como le ayuda a mantener un espectáculo religioso. Pero para los verdaderos cristianos, dice Matthew Henry, cuanto más tenemos en cuenta los sufrimientos del Redentor del mundo, menos probable sea que amemos a ese mundo. Hay un gran desconocimiento de la cruz porque la estamos dando por sentada. Mucho cristiano tiene una idea errónea de la crucifixión, ya que ha sido moldeada por las películas de Hollywood, por las falsas enseñanzas de muchos que se suben a un púlpito sin preparación. O peor aún, forman una idea equivocada de la cruz por lo que oyen, sin cerciorarse, sin venir a la palabra de Dios para poder entender realmente lo que quiere decir la cruz de Cristo, sus acontecimientos históricos, espirituales y el magno evento de la redención. La crucifixión, hermanos, tenía muchas formas. No era un estándar. Había muchas modificaciones según fuera necesaria en su momento. Por lo general, pero no siempre, los pies de la víctima al ser crucificados no estaban a más de 1 o 2 pies del suelo, es decir, 30 o 60 centímetros. Una cosa así. ¿Y ustedes saben para qué? Esto con el motivo de que las bestias salvajes y los perros carroñeros comunes de la ciudad pudieran alimentarse del cadáver. Para los que hemos estudiado un poquito de historia eclesiástica, sabemos que no se podía desprender a un crucificado sin el permiso del gobierno.
de turno, ¿cierto? Martin Hegel dice, castigados con los miembros extendidos, ven la hoguera como su destino. Están atados a los clavos al madero, en el tormento más amargo, alimento infame para las aves de rapiña y presa siniestra para los perros. Jesús bien pudo haber sido una excepción a esta regla según Mateo 27. Si es así, no crean que fue por piedad, sino para aumentar su humillación al exponer su vergüenza más fácilmente ante los transeúntes. Hermanos, Jesús no solo murió por la culpa de nuestros pecados, sino también por la vergüenza de nuestros pecados. En la cruz, hermanos, número 2, en la cruz también se declara el amor del Hijo. La mayor manifestación de amor, dice la Escritura, de un ser humano por otro es que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Lo dice o no lo dice? Amén. Sin embargo, la palabra clave es amigo. ¿Podríamos dar nuestra vida por un amigo, por un familiar? Claro que sí. Una madre daría su vida por un hijo, ¿no es así? Pero para con Dios éramos enemigos. Y eso es lo que pesa. Pero las contaminadas intenciones de la pecaminosidad humana, de la ingratitud, de la burla y del aborrecimiento no apagaron ni impidieron el derramamiento de su amor en esa cruz. Porque de Él fue el amor más fuerte que la misma muerte. Romanos 5, porque si siendo enemigos, ¿ustedes saben lo que pesa esa palabra para con Dios? Tú, yo, éramos enemigos de Dios. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Eso suena muy bonito y hasta muy romántico, pero en labios de los religiosos. Pero solo aquellos que hemos tenido la bendición de tener una visión espiritual correcta de lo que significa, podemos entender el cruel destino que nos esperaba. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre. El Padre no llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo caerá sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El asunto aquí es personal. ¿Somos congregación? Sí. ¿Somos un cuerpo de Cristo? Sí. Pero la salvación es personal. En esa cruz, los colgados debíamos de ser nosotros. Esos clavos eran nuestros. Los clavos eran puntas que se usaban para clavar a la víctima en la cruz. En 1968, en un cementerio, no sé si lo voy a pronunciar bien, disculpen, en Givat Amitar, cerca de Jerusalén, una excavadora desenterró los restos óseos de un hombre llamado Juan, que había sido crucificado. Así es que, hermanos, sí, también hay evidencia antropológica, histórica, de las crucifixiones. Los pies estaban unidos casi paralelos, a ambos atravesados por el mismo clavo en los talones, con las piernas adyacentes. Las rodillas estaban dobladas, la derecha superpuesta a la izquierda, y el tronco estaba totalmente contorsionado. Los miembros superiores estaban estirados y cada uno apuñalado por un clavo en el antebrazo. Como si esto no fuera suficiente, al dolor de la cruz le fue añadida la vergüenza. ¿Por qué Pablo se refiere a la cruz como una locura y como una piedra de tropiezo? No es porque el concepto en sí mismo, la práctica de la crucifixión fuera una cuestión intelectualmente incoherente, o como decir A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C, o cambiarlo por algo ilógico.
Más bien, el mensaje de la salvación a través de la fe en un Salvador crucificado fue considerado literalmente una locura y una piedra de tropiezo, porque la cruz en sí misma era la encarnación y el emblema de la más horrible humillación humana. La cruz es un símbolo de reproche, degradación, humillación y repugnancia, estrictamente repugnante. La cruz era mucho más que un instrumento de pena capital, hermanos. El propósito de la cruz era humillar a la persona. La cruz tenía la intención no solo de quebrantar el cuerpo de un hombre, sino también de aplastar y de difamar su nombre y su espíritu. Hay un refrán que dice: si quieres matar a un hombre, primero mata a su nombre. Ciertamente había medios de ejecución más eficientes y están registradas en la Biblia. La de Esteban, lapidación, capítulo 7. La decapitación, Hechos 12, y la de Santiago. La crucifixión se usaba tanto para humillar como para dañar todo lo bueno que un hombre pudiera tener. La crucifixión, hermanos, era un estado público. De hecho, se seleccionaba un lugar más visible y prominente, generalmente una encrucijada, donde pasaba mucha gente, incluso a veces en un teatro. ¿Ustedes saben lo que hiciera un teatro a ver a alguien cómo está crucificado? O muchas veces en un terreno muy elevado, el Monte Calvario en el caso de Jesús. El motivo era intensificar el sentido de humillación social personal por medio de la exhibición. Y en ese contexto, con Jesús tuvo éxito. Usemos el poder de la imaginación un momento. Pongámonos en el contexto en el que Jesús está siendo crucificado. Veámonos ahí. Mateo 27 dice: y a otros salvó y a sí mismo no pudo salvar. Imagínense la gente diciéndole eso a Jesús ahí en su agonía. Y en torno de burla decían siguiendo la burla, decían: si es el rey de Israel, que descienda ahora de la cruz, y ahí sí creeremos en él. ¿Seríamos capaces de decir eso hoy? Sí, hermanos. Una vez alguien me dijo a mí: ¿qué pasaría si Jesús vuelve otra vez? Le digo: lo matan de nuevo. El mundo no soporta esa verdad. Las víctimas solían ser crucificadas desnudas. Sin embargo, las sensibilidades de judías exigían que la víctima usara un tipo de taparrabos, porque en la Biblia la desnudez física era a menudo un símbolo de vergüenza e ignominia espirituales. Por eso es que Adán y Eva se escondieron. ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? Usaron hojas de higo para taparse. Estaban desnudos. Así se exhibía el cuerpo de un crucificado. Veamos lo que opina otro gran hombre de Dios que tuvo la visión correcta y magnánima de Dios de poder discernir lo que realmente es la cruz. Juan Calvino dijo: los evangelistas retratan al Hijo de Dios despojado de sus vestiduras para que podamos conocer la riqueza que nos ha ganado esta desnudez, porque nos vestirá a los ojos de Dios. Dios quiso que su Hijo fuera despojado para que nos presentáramos libremente con los ángeles, en las vestiduras de su justicia y en la plenitud de todos los bienes, mientras que antes la inmunda vergüenza con vestidos rasgados nos impedía llegar a los cielos. Queridos hermanos, el primer Adán, creado originalmente en la justicia de Dios, por su pecado nos desnudó. Pero el postrer Adán, que es Cristo, sufriendo la vergüenza de su desnudez, por su obediencia, nos reviste de justicia delante de Dios. Hermanos, aquellas marcas en los clavos y en las manos y en los pies, incluso el cuerpo glorificado de Jesucristo, son los eternos monumentos, vivos y esculpidos con el dolor y la agonía por aquel amor que le condujo al sacrificio de sí mismo, en el madero del Calvario como rescate por las almas pecadoras de los hombres.
y todo por amor. El valor del amor de Cristo es tan invaluable como cada gota de sangre derramada en esa cruz. Dios puede salvar eternamente a los que a Él se llegan por medio de su Hijo, porque por sus llagas hemos sido curados. ¿Te has dado cuenta del hecho vital, de la provisión de Dios para los pecados y los dolores de tu propia alma, incluyendo la mía? La fe que se aferra a esto podrá ser muy débil al principio, pero la bendición que se recibe es toda y suficiente y omnipotente y eterna de Dios. Toda la virtud que está en Jesucristo es nuestra y está al alcance. Ya Jesús nos dejó marcado cuál es el camino. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ya ven que nuestra cruz es diferente a la que usan los futbolistas o los artistas de televisión? Es muy diferente. Podemos gloriarnos en la cruz porque en ella los pecadores somos reconciliados con el Señor. La eficacia, después de más de 2000 años, sigue vigente. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esa eficacia todavía funciona hoy. La única vía al disfrute de la presencia de Dios es por medio de la reconciliación, y el único camino a la reconciliación es por medio de la muerte de su Hijo. La cruz es la llave que abre la puerta. Que uses o no uses esa llave puede ser algo muy hermoso o muy terrible. Porque esa cruz abrirá los cielos y te vas a encontrar delante de los cielos como un acusado en un juicio. O puede ser muy hermoso, porque vas a ver abrir los cielos como una puerta de salvación. Pero eso solo aplica para los que creen. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Lamentablemente, muchos cristianos no se glorían en la cruz porque pierden la visión de lo que son y de quiénes son, y se les olvida que mediante la cruz los creyentes somos separados del mundo. Esa es la principal razón por la que el apóstol Pablo aquí en Gálatas 6:14 da el por qué no se gloriaba nada más que en el ser salvo en la cruz de Cristo. Porque dice él, por ella o sobre ella el mundo ha sido crucificado para mí y yo he sido crucificado para el mundo. Pero para muchos que se dicen cristianos, esto constituye más una calamidad, una pérdida, que una victoria. Una cadena más que una liberación, una tragedia más que una gran bendición. Hermanos, muchos quieren honrar a Jesucristo como Maestro venido de parte de Dios, pero no desean que su cruz se interponga en la comunión que tienen ellos con el mundo. Pablo entendió que se había logrado una separación completa y final, porque por medio de la cruz, tanto él como el mundo fueron crucificados. El uno crucifica al otro, y viceversa. Cristo no vino a condenar al mundo, dice la palabra del Señor. Pero el mundo, al condenar a Cristo, se condenó a sí mismo. Y esta es la condenación, Juan 3. Que la luz, es decir, Cristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso es que ustedes ven que hoy los lobbies quieren legalizar sus actos para que sus obras no sean reprendidas por la ley. No quieren ser reprendidos, no quieren ser confrontados con su pecado. El mundo y los suyos jamás van a corresponder al verdadero amor de Dios, y Dios tampoco va a corresponder a ellos. Primera de Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Más claro en el agua.
Y si no, sigamos leyendo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Es clarísimo. Somos diferentes. Pero por esta condenación los que creemos en Jesús hemos sido liberados del amor del mundo. Segunda de Corintios. Por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, no toquéis lo inmundo. O sea, ni siquiera hay que tocarlo. Vean el grado de separación que tenemos que tener. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Vean la condicional que hay ahí. Hemos recibido una excelente exposición de los atributos de Dios por parte del hermano, ¿cierto? Apliquémoslo. Apliquémoslos como cristianos. Pongámonos ahí. Mucho cristiano, o que se dice cristiano autoengañado, dice, Señor, Señor. Pero yo me imagino a Jesús diciendo, ¿para qué me llamas Señor? ¿Cuál es el motivo de que me llames Señor? Me llamas Señor y no me obedeces. Desechas mis leyes y las tiras por tierra. Me llamas luz, pero no me ves, porque prefieres vivir en tinieblas. Me llamas el camino, pero tampoco me sigues. Prefieres el camino ancho y espacioso que te lleva a perdición. Me llamas la vida y no me deseas, porque tu anhelo está en las riquezas perecederas. Me llamas sabio, pero no me escuchas. Prefieres tu propia prudencia. Me llamas bello, pero tampoco me amas. Tu yo está entronado en tu corazón y con un amor profundo. Me llamas rico y tampoco me pides. Prefieres alimentarte de las algarrobas que te da el mundo que comen los cerdos. Me llamas eterno y no me buscas. Por el contrario, huyes desnudo delante de mí. Me llamas bondadoso, pero tampoco confías en mí. Prefieres el esfuerzo de tus propias obras de justicia. Me llamas noble y no me sirves como tal. Prefieres postrarte a las riquezas y a Mamón. Me llamas Dios y no me temes. Por el contrario, levantas tu puño altivo contra mí y llamas bueno lo que es malo y malo lo que es bueno. Es como que si Dios dijera, si te condenas no me culpes. Pero los creyentes sí nos gloriamos en la cruz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, la tercera persona de Dios, de la Trinidad, interviene también. Él nos convence de pecado y nos da la verdadera visión por cual podemos ver la garantía completa y eterna de la bendición necesarias para entrar al reino de los cielos. Podemos valorar lo que dice Romanos 8, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Ustedes creen que un falso cristiano puede creer esto? No. Los creyentes sí hemos comprendido y valorado esa justa medida de cruz de Cristo, pero para otros eso sigue siendo locura. Hermanos, los cuentos y los romances y hasta el teatro griego, la crucifixión de un héroe era algo tan común, pero en todos los casos, ese héroe era liberado de la cruz porque no se podía permitir que pasara por esa vergüenza. Por eso es que eso es una de las razones por cuales los griegos no tenían la noción o no podían aceptar a un Salvador crucificado. Para ellos era una tontería. Se hacía referencia a la crucifixión como la más cruel y repugnante. Plinio el joven decía, llamó al cristianismo una superstición perversa y extravagante, porque predicaban el Cristo crucificado. Incluso Tácito lo llamó una superstición perniciosa. ¿Saben qué es lo extrañamente irónico? Que a Julio César fue aclamado por ser misericordioso con sus enemigos cuando ordenó que les cortaran la garganta antes de ser crucificados para evitarles el sufrimiento indescriptible de la agonía prolongada de una cruz. La Biblia recoge también
un relato igual de un romano queriendo evitar el castigo a una persona. Lucas 23. Y les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Quería evitarle la crucifixión a Jesús. Él sabía lo terrible que era. Pero ¿qué hizo su pueblo? Su elegido. Gritaron a gran voz, pero ellos se volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Su pueblo. Ellos sabían muy bien lo que estaban pidiendo. Tenemos el valor de gritarnos a nosotros mismos de una manera desaforada: crucifiquémonos junto con Jesús, crucifiquémonos junto con Jesús. Aunque el mundo quiera soltarnos, ¿podemos hacer eso, hermanos? Así, con fe. La cruz era tan terrible, hermanos, que fue prohibida para un ciudadano romano. Cicerón escribió: aunque nos amenacen de muerte, podemos morir como hombres libres, pero el verdugo, el velo en la cabeza y la misma palabra cruz deben estar muy lejos, no solo de la persona de un ciudadano romano, sino también de sus pensamientos, sus ojos y sus oídos, porque no es solo la ocurrencia real de estas cosas, la expectativa, es más, la mera mención de ellas, lo que es indigno de un ciudadano romano y un hombre libre. Y sin embargo, nosotros éramos esclavos y con esa indigna cruz fuimos hechos libres. ¿Ven por qué para el mundo es una locura la cruz? Para nosotros es poder de salvación para todo aquel que cree. Dios tiene la respuesta de la salvación para todas las dolencias del mundo, colectiva y personalmente. Cada nuevo nacimiento es una prueba de ello. Muchos no entienden lo que eso significa. Conozco una persona que es altamente religiosa, que fue ascendida a ministro de la iglesia romana y ahora anda en las calles repartiendo la hostia. Buena para el chisme. Y una vez conversando sobre este tema, yo le decía: ¿qué significa para ti la cruz? Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué significa? Me dice: eso significa el sacrificio del matrimonio. Y eso, hoy, por hoy, se sigue enseñando. De verdad, eso es lo que creen. La cruz es el matrimonio. O sea, yo decía, pero ¿de dónde sacaste eso? Es lo que enseñan en el catecismo. Me lo dijo. Entonces, hermanos, cuando nosotros tengamos en nuestra mente, cada vez que leamos cruz, valoremos lo que Jesús tuvo que pasar en nuestro lugar y que éramos nosotros los que debíamos de estar ahí. La roca que es Cristo, como un mármol, escondía la bella y más bella obra de arte del universo. Solo aquellos que hemos sido tocados por el Espíritu Santo podemos tener una visión real de toda su gloria, de todo su esplendor, de esa gran obra de arte. Eso ni Miguel Ángel, ni ningún otro, con todo su genio, con todo su talento, pudo pensar eso. Porque no es una obra humana, es una obra divina, hecha por la mano de Dios. Al entender todo esto, hermanos, podemos volver, lean conmigo, Gálatas 6, capítulo 14 hasta el final. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada,
Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Gracias, Señor, te damos por esta porción de la palabra, por hacernos entender lo que pasaste en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Que podamos ahora dilucidar y sobrepesar el castigo del que fuimos librados. Mostraste tu amor, Padre, enviando a tu Hijo. ¿Cuánto te tuvo que haber dolido? Hijo, ¿cuánto sufriste por pasar esa cruz en nuestro lugar? Espíritu Santo, ¿cuánto consuelo tuviste que darle al Hijo eterno de Dios para pasar esa amarga copa? Te pedimos esa misma porción para que nosotros podamos pasar por este mundo hasta que usemos la llave de la cruz para abrir la puerta a la gloria del cielo y estar delante de tu presencia. Te pedimos que todos aquellos que prediquen tu palabra, ya sea para evangelizar sobre un púlpito, nunca olviden gloriarse en esa cruz, porque no éramos dignos de estar acá, sino de estar ahí clavados. Que el sobrenombre de cristiano pese en nuestras conciencias, en nuestros corazones y en nuestra vida diaria, para que podamos ser luz y sal de la tierra. Que por sí solos seamos diferentes a aquellos que se autodenominan cristianos, para que el mundo pueda ver la diferencia de decirse a ser cristiano. Guíanos, Padre Celestial, por medio de tu Espíritu y tu Santa Palabra, para llevar a cabo la expansión de tu reino. Te lo pedimos en Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, que el Señor me los bendiga y muchas gracias por su atención.